Buenas tardes para todos. El objetivo de este video es que se pretenda, digamos, comprender desde los ejercicios y la práctica lo que tiene que ver con los indicadores financieros, es decir, para poder entender esos objetivos financieros que están dentro del currículo, es entrar en el corazón de cada indicador para poder, digamos, comprender y aplicar estos resultados. ¿Y qué hago yo con estos resultados para que haya unos cambios posteriores? También hacer unos análisis anteriores y cómo conjugo con esas variables exteriores para una buena toma de decisión. Voy a compartir primero pantalla con lo que tiene que ver el ejercicio de la Clínica San José, que vamos a aplicar tanto para un cuisecito, para saber cómo estamos, y lo otro es para lo del parcial, que vamos a tener varios puntos, por ahí 6, 7 punticos, digamos, de este ejercicio, lo cual, digamos, esta parte de este video es la continuidad de la clase y tiene que ver prácticamente con un repaso, es que es un repaso. Voy a compartir entonces pantalla con ustedes. Permítanme un minutico, por favor. Bueno, este fue el ejercicio que yo les envié perfectamente. ¿Qué es lo que pretendo con ello? Que ustedes lean el contenido, digamos, el contenido, digamos, de la base de datos. Miren muy bien las instrucciones, léanlas detenidamente para comprender cada paso que tenemos ahí. Todo esto está debidamente, digamos, disgregado, fácil de comprender y de conceptualizar, dentro de las cuales están las variables que vamos a depositar. Mire que esto es una foto que así se los envié y dice solamente vamos a llenar las casillas. Aquí yo ya no las llené a modo de ejemplo para que ustedes comprendan. Miren que acá está, digamos, el disponible, inversiones, deudores, inventarios y todo hecho. Lo mismo sucede para los activos no corrientes, donde están propiedades, planta, inversiones, todo lo que tenga que ver con estos impuestos diferidos. Lo mismo sucede con los pasivos, el patrimonio y lo que es el estado de resultados. Démonos cuenta que aquí yo coloqué, digamos, una sumatoria para determinar. Aquí yo coloqué suma, me va a sumar este poquitico y me va a sumar estos 4 ítems que tengo ahí. ¿Para qué? Para comparar que realmente si me esté dando los activos corrientes, lo mismo sucede para los activos no corrientes. Démonos cuenta que esta misma cifra corresponde a estos mismos números que tenemos acá, dentro de lo cual puedo coger perfectamente la sumatoria de todos los activos y darme cuenta, y que a la vez que base de datos también nos determina si el balance está descuadrado. Miremos que se vació lo que es el patrimonio y el estado de resultados. Observemos muy bien y comparemos los resultados, que no vayamos a digitar un número mal. Como por ejemplo, aquí aparece, yo busco por acá, por favor, un numerito que tengamos como cierta dificultad para leer. Puede ser, digamos, que no se vea muy bien. Este número de acá que estoy señalando dice que puede ser 508-6554. Otros alcanzarán a leer 554, pero ¿cómo los determinamos? Hagamos la sumatoria y comparamos con los subtotales y los totales, tanto para el ejercicio del balance general como para el estado de resultados. Ya haber vaciado esta información acá perfectamente, usted no tiene que tomar, digamos,
no tocar esto, porque yo ya les puse las metas aquí. Más adelante, después de del parcial, vamos a empezar a hacer unos cambios de metas de acuerdo a las actividades económicas de cada empresa que vayamos a ir estudiando. Entonces, después de haber vaciado los datos, venimos acá al balance. Dentro del balance, observemos que aparecen prácticamente los mismos datos que vaciamos en las variables, dentro de los cuales aquí, mire que estoy señalando. Aquí estoy señalando una casilla, dice esto. Y aquí está escondido, mira acá que estoy señalando. Nos está mostrando algo. ¿Qué es ese algo? Eso significa, permítanme un minutico, si el balance está descuadrado o no está descuadrado, si es en el año 1 o en el año 2. Ya al haber paseado esta información, uno podrá darse cuenta a mero ojo de que realmente los deudores en un análisis vertical son los que más concentración tienen en porcentaje. Lo mismo va a pasar para el año 2, que aumentó inclusive considerablemente esa cartera de 5.799 millones a 7.100 millones. ¿Qué dice eso? Un análisis horizontal, pero esta base de datos tiene esa particularidad que podemos mirar y determinar que los deudores tienen el 78% del 100% de acá, de solamente de los activos, y que aumentó considerablemente para el año 2019. Eso es un indicador, una señal que nos está enviando. Se está aumentando mucho lo que es la cartera. Eso tiene un significado, entre los cuales ese dato de deudores o cartera lo tenemos que comparar con otros, digamos, otros resultados que tengamos, ya sea en el estado de resultados, qué es lo que está sucediendo, la recolección de cartera, qué es lo que está sucediendo realmente y qué está sucediendo con el entorno realmente. Por eso traje esta clínica, porque es en salud y como les he venido dando en clases, que lo que es el sector salud, por lo general se manejan carteras bastante elevadas, de 90 días, de 60, de 120 días y hasta más. Es difícil comprender eso, lo que sucede en el sector salud, pero desde hace años viene pasando todo eso. Permítame acá un minutico, por favor. Bueno, lo mismo nos dice sobre los pasivos. Démonos cuenta que acá proveedores bajó, acá estoy señalando proveedores, bajó del 60 al 53%. Pero ¿qué pasó también? Que las obligaciones financieras aumentaron. Mira que lo estoy colocando en rojito. Permítanme un minutico, que lo pongo en negrilla para que observen. Es decir, rebajamos deudores, proveedores y aumentamos lo que fueron las obligaciones financieras. Acá tenemos unas obligaciones a largo plazo que cubren prácticamente un porcentaje muy elevado de esos pasivos a largo plazo. Si observamos también la composición del patrimonio en cada año y dónde está la mayor concentración, y la mayor concentración está en reservas, entre los cuales que el capital social comenzó con un porcentaje, es decir, con poquito comenzó. Esta empresa se ve que ha tenido, digamos, un crecimiento interesante. Lo que tenemos que mirar es si va a ser sostenible en el tiempo, porque esa cartera se está creciendo. Tendremos que mirar también cómo van lo de los inventarios. El inventario de 6.9 al año siguiente bajó al 1.7, algo interesante. Lo mismo sucede con los intangibles, lo mismo pasará con, ya miramos todos estos realmente. Ya lo que venimos nosotros es a mirar ese análisis horizontal. ¿Qué pasó del 2019 y el 2018? 2019 no lo tenemos contemplado porque no tenemos el 2020. Es decir, vamos a mirar estos dos que están aquí, valor absoluto y variación relativa en porcentaje, dentro de los cuales por ejemplo los puse en amarillo para que observara. Y uno dice, deudores cartera, aumentó, eso dice, aumentó un 22.5%. ¿Y cuánto aumentó? 1.300 millones.
Es decir, no estamos recaudando, digamos que mucho, y que los inventarios rebajaron algo, pero que realmente esa cartera nos está perjudicando simplemente con solo observar todo esto. ¿Qué otra cosa podemos mirar acá? Propiedades, plantas y equipos. Nos dice que aumentó, pero recordemos que un hospital o una clínica lo que más maneja son esos equipos y son de alto costo. Otra cosa que podemos mirar dentro del análisis horizontal es estas obligaciones financieras aumentaron en 708 millones, lo que corresponde a un 109%, pero sale en rosadito acá. Seguimos mirando y analizando cada uno de estos ítems y que las reservas acá aumentaron en 154 millones, que equivale al 2.1%. Es decir, aumentó, digamos que un porcentaje bajo. Aparentemente uno dice 154 millones, está bien, pero es que hay que mirar en qué está invertido los activos, cómo nos estamos apalancando económicamente y apalancando financieramente. Y si realmente nos está dando para cubrir sobre todo esos pasivos a corto plazo. Seguimos acá y encontramos un resumen y solamente a mirar el 2018-2019, que esta es otra perspectiva, otra manera de observar qué es lo que sucede en un análisis, digamos, del balance general, dentro de los cuales nos está diciendo que el activo corriente tiene el 61% y el no corriente el 39%, y que acá hubo una variación entre estos dos activos. Observemos dentro de los pasivos, que aumentó este pasivo corriente a un 21.8%, estando en un 14.8%. Lo que genera una inquietud, es decir, si tenemos la liquidez para pagar estos pasivos corrientes que aumentaron, porque tendríamos que aumentar ese disponible. Y digamos que acá en el activo corriente no hubo mucho aumento y recordemos que esta es en cartera la mayor concentración de ellos. Lo mismo podemos observar con el patrimonio. El patrimonio de cuánto está constituido. Pasamos entonces ahora a mirar, permítanme acá por favor, el estado de resultados. Acá miramos el estado de resultados y debemos observar que estos datos 2018 son iguales de 154 a este dato que tenemos del 2018. Ustedes compararán y se darán cuenta que yo puse 2018, 2019 y aquí dice 2019, 2018. Yo lo que hice fue partir la foto, intercambiar los años. ¿Para qué? Para vaciar más rápido la información. Cada cual puede determinar si va a vaciar la información así para no irse a equivocar. Pasamos entonces a mirar el análisis vertical del balance, dentro de los cuales nos muestra que hay un 78% concentrado en cartera, que es bastante elevado, y que pasó un 83%. La propiedad, plantas y equipos corresponde al 95%, pero del total activo no corriente. Y el activo no corriente corresponde al 38.7% y el activo corriente al 61%. Se mantiene muy semejante un año tras otro, no es mucho pues la relevancia. Lo que miramos en los pasivos pasaron, digamos, de proveedores del 60 al 53%. Rebajamos, digamos, esa carga que tenemos con proveedores. Pero ¿qué hicimos? Que aumentamos las obligaciones financieras, dentro de los cuales esto tiene un costo adicional en vez de tenerlo acá con proveedores, que sabemos que proveedores no tienen esa carga financiera. Seguimos mirando y el patrimonio, digo, los pasivos a largo plazo, pues se mantienen prácticamente que muy estables. Miremos entonces el total de pasivos, pasemos al patrimonio más bien, que la mayor concentración está en las reservas, es decir, en lo que se ha venido dando con una cantidad de utilidades hacia atrás. Pasamos entonces a mirar el análisis horizontal del balance. Recordemos que aquí nos aparece
valor absoluto, o sea, en pesos, y la variación relativa en porcentaje, lo cual nos arroja 1.306 millones de aumento en cartera, lo que conduce a un aumento del 22.5% entre periodo y periodo. Estos deudores realmente, si uno hiciera un análisis dentro de los cuales uno tiene que determinar, como les he dicho yo, que los deudores, o sea, la cartera, los clientes que nos deben, deberían también de determinarse si son tipo A, B y C, para uno saber con qué liquidez puede contar para suplir y pagar estos pasivos de corto plazo. Mire, estos pasivos de corto plazo, dentro de los cuales aumentaron considerablemente en las obligaciones financieras en un 109% y que proveedores bajó el 52%. Si uno mira el pasivo corriente es de 1.266 versus 1.144 de activos corrientes. ¿Qué nos dice eso? Si tendremos la capacidad de pagar esos pasivos corrientes con ese activo circulante, o sea, ese activo corriente. Lo otro y solamente estamos mirando el análisis vertical y horizontal, sin tener en cuenta los otros indicadores que son más pertinentes para la empresa. Si seguimos mirando que el patrimonio prácticamente creció 2.1% con 154 millones. Es decir, uno puede determinar si ese patrimonio, es decir, el valor de la empresa, sí ha crecido de acuerdo a las metas establecidas. Segundo, dentro de las cuales las metas establecidas uno contempla la inflación, todas esas variables para determinar si esa meta sí es la ideal. Pasemos entonces a mirar acá que se encuentra un análisis vertical del estado de resultados. ¿Cuánto representa el costo de las ventas? Las ventas del 100%, el costo del 87% bajó el 78%, es decir, se redujo. ¿En qué se pudo haber reducido? Tiene que uno empezar a analizar, digamos, los proveedores y todo ello, qué se hizo y que la utilidad bruta mejoró del 2018 al 2019, de 12.7 pasamos a 21.6. Lo particular es que los gastos administrativos aumentaron, lo que conlleva a que en la utilidad operativa antes de impuestos, antes de intereses, estábamos en negativo y mejoró, pero en un 3.7. Que hubo unos ingresos financieros, que hubo otros ingresos no operativos, dentro de los cuales este año 2018 a 2019 estos ingresos fueron superiores, lo cual conlleva a que se recupere esta utilidad operativa antes de impuestos, antes de intereses por estos conceptos de ingresos, lo cual llevó a un 3.1 versus un 3.3% del año 2019 para llegar a una utilidad neta del 1.8 versus el 1.9. Es decir, es muy baja la utilidad neta con respecto a ese 100%. Ya miraremos que bajo otros indicadores y cogiendo la lupa del análisis, vamos a determinar qué tan sana está la empresa, qué tan sostenible puede ser en el tiempo. Pasemos entonces aquí al análisis horizontal del estado de resultados. Abramos aquí un poquito más esto. No tengo necesidad de abrirlo porque es 2019, solamente a mirar este 2018. Aquí lo pinto en amarillo. Entonces, acá dentro de las ventas hubo un aumento de 708 millones, o sea, el 8.2. Los costos, acordemos que rebajaron, que es algo interesante, 213, y que la utilidad bruta aumentó en 921 millones. Pero los gastos de administración aumentaron un 48%, es decir, 543 millones. Esto nos va a dar una utilidad operativa de 377 millones. Otros ingresos no operativos,
que tienen una relevancia del 60%, lo cual hace que nos lleve acá, digamos, a una utilidad antes de impuestos de 36 millones, equivalente al 13%, y que reduciendo estos impuestos nos va a quedar una utilidad neta de 22 millones, que equivale al 14.6%. Pasamos a mirarlo ahora, digamos, en cuanto a las... Permítame un minutico, por favor. Listo. El análisis de las ventas en este porcentaje, 87, el 78, o sea, el análisis, este es un análisis horizontal, no, este es el vertical, me disculpan por favor. La diferencia que se tiene un año con respecto a otro. Permítame que me estoy aquí atrancando en estas pestañas. Resumen de resultados. Miremos el análisis al estado de resultados. Los ingresos desde 2018 al 2019 no es tan relevante ese aumento, entre los cuales los egresos nos van a mostrar que la utilidad operativa del 2018 fue negativo, que la utilidad operativa fue positivo y que dentro de la utilidad neta prácticamente se mantuvo. Uno dirá, hay cierta diferencia, pero hay que tener en cuenta también, recuerden, de cuánto fue la inflación el año 2018 y de cuánto fue el año 2019 para determinar un porcentaje real, un valor absoluto real de lo que es ese valor de dinero en un respectivo año. Permítanme acá, yo una cosa acá, listo. Sigamos entonces. Ya yo conecto la luz. Listo, perfecto. Pasemos entonces al estado de análisis, que acá lo tenemos ya consolidado, tanto 2018-2019, digamos que estamos mirándolo ya en una forma general, una forma más amplia, o sea, ya podemos comprender, porque cogimos primero parte por parte y aquí ya lo tenemos consolidado y podemos hacer un análisis, digamos, en general. ¿Y qué podemos coger de aquí? Lo que más, digamos, pertinencia o lo que más nos llame la atención de esos datos. Por ejemplo, a uno le inquieta mucho la parte de lo que son la cartera, es una de ellas. Las obligaciones financieras que aumentaron. Y lo otro es esa rentabilidad neta tan bajita que se tiene. Podría uno considerar ello. Ya empezamos a mirar los indicadores de liquidez. Recordemos que tenemos el de liquidez, tenemos el de rentabilidad, el del apalancamiento o el de gestión o el de productividad, como lo podamos llamar nosotros, o actividad inclusive. Podemos contemplar que dentro del capital de trabajo, o sea, ese activo corriente, y aquí tiene su interpretación para que la miremos y observemos, podemos aumentar estos numeritos, yo los aumenté para verlos un poquito mejor y determinar cuánto fue el aumento del 2018 al 2019. Y uno mirará que fue algo más de 1.000 millones de pesos que se tuvo en cuenta en el activo corriente. Para el activo corriente menos el pasivo corriente, o sea, esa maniobrabilidad que se tiene, tenemos prácticamente que muy semejante entre el 2018 y 2019, reduciéndose en el año 2019, o sea, la maniobrabilidad que tenemos en cuanto a ese indicador. Para el capital operativo, es decir, los deudores más los inventarios, nos dice recursos operativos de corto plazo comprometidos en la operación por cartera pendiente y saldo de inventarios, nos aumentó considerablemente. Miremos esta de razón corriente, dentro de los cuales nos dice qué tenemos para pagar con respecto a los pasivos corrientes. Aquí nos dice activo corriente
dividido pasivo corriente, dice capacidad de la empresa para atender las deudas a corto plazo con sus recursos corrientes por cada peso de deuda y cuánto tiene la empresa comprometido. Miremos que acá es el doble al 2019, pero recordemos que si uno coge esta razón corriente y la lleva a una prueba ácida que es más, digamos que compromete más y demuestra unas realidades, ahí es donde uno dice, pero es que tengo la mayoría de la cartera y es un porcentaje muy elevado. ¿Cuántos de esos clientes me están pagando oportunamente para cubrir en los momentos que se requieren cubrir esas obligaciones financieras y los proveedores, o sea, esos pasivos de corto plazo o esos pasivos corrientes? Entonces, ahí es donde nosotros debemos aprender a construir los propios indicadores. Miremos acá qué nos dice la prueba ácida, entre los cuales la prueba ácida nos dice que es activo corriente menos inventario sobre pasivo corriente. Pero uno quita el inventario, pero tiene más relevancia lo que les decía yo ahora. ¿Será que esos deudores sí nos están pagando oportunamente? Entonces tenemos que contemplar si la rotación de cartera es la ideal con la meta que tenemos establecida. ¿Para qué? Para determinar si estamos pagando oportunamente a los proveedores y a esas obligaciones financieras. Aquí lo contemplamos en un diagrama para hacer algo comparativo. Lo mismo va a suceder con los de actividad, entre los cuales dentro de la actividad dice la rotación de deudores. Esto sí se preocupa uno, porque dice, deudores promedios 365 sobre las ventas, mide el número de días que tarda la empresa en recuperar la cartera, se compara con la política de la empresa, es decir, la meta, y mire, del 2018 a 220 días a 252 días. Lo que les hablaba yo cuando tuve la empresa, que como proveedor de clínicas y hospitales se veían 180 y hasta 200 y más días para que me pudieran pagar. Para recuperar esa cartera uno tendría que dar un descuento financiero. ¿Qué está haciendo con el descuento financiero? Obteniendo liquidez, pero mermando rentabilidad. Ese es el mayor problema que tenemos. Decimos, la rotación de inventarios está bajita, 22,16. Hay que mirar la meta que se tiene establecida. El ciclo de caja operativo, o sea, días de cartera más días de inventario, dice, determina los días que requiere la empresa para convertir lo producido en efectivo. ¿Cuántos días? Muy elevado está eso, bastante elevado, es algo crítico. Simplemente así, haciendo un análisis todavía no tan concienzudo como debería de ser. Lo mismo sucede con los días de rotación de proveedores. Dice, estoy pagando a 44 y a 68 días en el año 2019, pero me están pagando a 220 días y a 252. O sea, ese ciclo, digamos, el ciclo de caja operativo está bastante delicado. Como nos dice aquí, días de cartera más días de inventario menos días de proveedores. Determina los días necesarios de caja operativa que no son financiadas con los proveedores. Es decir, lo que miramos ahorita, que los proveedores se redujo digamos, lo que se les debía, se redujo considerablemente cuando hicimos esa comparación en periodos del análisis horizontal entre el año 2018 y 2019, pero se nos aumentó las obligaciones financieras. Uno puede determinar, puede, digamos, deducir, se utilizó apalancamiento financiero para pagarle a los proveedores y no dejaran de enviarnos inventario o medicamentos o suministros o algo para poder seguir dándole ciclo a eso, esperando, digamos, una mejor liquidez en el mercado. Y recordemos que la liquidez nos la arroja mucho, es, digamos, el PIB nos muestra qué es lo que está ocurriendo a nivel nacional. Los indicadores del café, del oro, del petróleo, todo eso, eso indica que nos van a entrar divisas, dentro de los cuales puede haber un mejor ciclo y una circulación de esa liquidez que se necesita.
porque el Estado es el que maneja y administra esos dineros para los hospitales, las EPS y todo ello, y todo esto es todo un ciclo. Sigamos entonces, aquí vamos a encontrar fondos ociosos con los proveedores, el capital neto de trabajo. Estamos mirando saldo ideal y los fondos ociosos que se tienen. Pasemos entonces ahora al endeudamiento. El endeudamiento total nos muestra que aumentó al 24%. Lo mismo sucede con lo que es lo de la carga financiera. Gastos financieros. ¿Qué me representan esos gastos financieros? Versus las ventas. Endeudamiento a corto plazo, o sea, el pasivo corriente sobre el pasivo total. O sea, ese porcentaje que se tiene. Y nos dice que está bastante elevado el pasivo corriente, o sea, los que tenemos que cubrir rápidamente. Mirando ya la rentabilidad, nos dice que el margen bruto sobre la rentabilidad, menos la rentabilidad bruta, es decir, la utilidad bruta sobre la venta, nos mejoró, y recordemos que eso lo hicimos en un análisis anterior, dentro de los cuales nos mostraba el análisis horizontal, que había aumentado ese margen de utilidad bruta de un año al otro, pero que tuvimos un inconveniente. Aquí, digamos, en el segundo nos está mostrando que hubo un porcentaje negativo y mejoró algo en lo que es en el 2019. Lo mismo vamos a mirar lo del ROA. Recordemos sobre el EBITDA, que el EBITDA nos dice que es la utilidad antes de impuestos y de intereses. Y debemos tener en cuenta, aquí no aparece, pero debemos tener en cuenta más la depreciación, más la amortización. Eso es lo que nos va a mostrar cuál es realmente la liquidez que tenemos para pagar esos pasivos corrientes. Y que aquí mejoró en algo, no es mucho, pero mejoró. Y que el ROI, o sea, las utilidades antes de impuestos y de intereses sobre los activos operativos promedios, dice, determina el rendimiento obtenido por la empresa en su operación con el uso de los activos operativos. Realmente sigue siendo bajo. Y lo debemos comparar, recordemos, con las metas, que esto lo vamos a mirar ahorita. Miremos la generación de valor. ¿Qué es lo que nos genera valor realmente? El capital de trabajo neto operativo, y no lo muestra de un año a otro. O sea, cartera, inventarios menos proveedores nos va a determinar ese capital con el cual estamos trabajando. La productividad de entre un año y otro permanece muy igual, entre los cuales nos dice ese capital de trabajo neto operativo sobre las ventas, cuánto representa. Dice, recursos necesarios para generar cada 100 pesos en ventas durante el periodo que se viene dando. Miremos esta utilidad operativa después de impuestos. Nos dice que nos da negativo y nos da aquí positivo. ¿Por qué? Porque acá, si ustedes van a ver en el estado de resultados, sino que vayan y observen que en la utilidad antes de impuestos y de intereses había muy bajo, digamos bajo, esa utilidad, y que aquí dice, hay que descontarle a eso el impuesto sobre el impuesto de renta, lo cual genera un resultado negativo y que mejoró algo en el año 2019. Esto es lo que tenemos que ir a mirar y comparar. Es bueno, digamos, tener otro o haberlo escrito o haberlo impreso para poder comprender de qué me está hablando este indicador. Podemos mirarlo el costo del capital. Costo promedio ponderado del capital es el costo promedio de financiación de los recursos, tanto de pasivos como de patrimonio, según las tasas indicadas. Esto es lo que nos vamos a comparar. Ese costo de capital y qué meta tenemos nosotros. Ejemplo, considero, sin ver todavía,
que para el inversionista, sabiendo que en el año 2019 más o menos la inflación pudo haber estado por los lados del 4 o del 5% aproximadamente, uno espera como inversionista mínimamente un 15%. ¿Por qué? Porque lo considero que con esa plata, digamos, con ese capital, si un banco me está ofreciendo el 7, el 8%, yo debo estar por encima, por el riesgo que se tiene con la empresa, porque en el banco se tiene menos riesgo y a menos riesgo, pues la tasa de rentabilidad es más baja. Pero cuando ya invierto en una empresa es porque yo evalúo cuánto es el riesgo en porcentaje. Y sobre todo, diría que para una empresa con esta actividad económica que es en el sector salud, me atrevería a decir que subiría por ahí hasta el 25% por la poca liquidez que hay en el mercado. Y démonos cuenta que la cartera está demasiado elevada. Ya uno llegando aquí al análisis de metas, uno mira 2018-2019 para compararlo con ¿qué? Con las metas que uno tiene establecidas, lo cual hay que coger punto por punto. ¿Qué me está diciendo el año 2018 y el año 2019? ¿Cuántos fueron esos pasivos? ¿Cuánto fueron ese patrimonio? Si hubo crecimiento o no hubo crecimiento. Lo mismo sucede con los activos. Mire que acá está separado todo. ¿Para qué? Para determinar, digamos, ese capital de trabajo que pasó del 2018, aumentó. Pero que si uno mira en la prueba ácida, estaba, digamos, la prueba ácida era de 4.04, pero uno lo que tiene que ahondar es en dónde está representado esos activos corrientes. Lo más interesante debería estar en el disponible versus esas obligaciones que tenemos a corto plazo, porque recordemos que a veces podemos tener mucho disponible y vienen a ser fondos ociosos. Eso es lo que tenemos que tener claro todos nosotros. Mirando ya el tablero de control, ustedes mirarán, pero es que, profe, aquí no nos da esto. Mire que no nos aparece. Exacto. ¿Por qué no aparece? Porque se tienen 3 años. ¿Qué es lo que se debe de hacer? Colocar 2018 donde está el 2019 y el 2019 aquí donde dice 0. Les voy a mostrar a modo de ejemplo, pues que yo ya hice el ejercicio para ambas partes. Permítanme aquí, por favor, yo les muestro. A ver, dejar de compartir. Un momento, por favor. Y me vengo para acá. Perfecto. Si se dan cuenta que aquí ya no lo coloqué el 2018, sino que pasó el 2018 y el 2019 acá. Entonces, si ya nos vamos al cuadro de mando integrado, ya nos va a aparecer el dato que necesitamos. Dice, razón de corriente, sí está en el rango, porque tengo una meta de 2 y está por encima, en 4.34 y 2.88. La prueba ácida, dice exceso de liquidez, pero ese exceso de liquidez, ¿a qué se refiere? Tenemos que mirar, por eso es que tenemos que ahondar y decir, es que todo está metido más de entre el 70 y el 80% está en cartera. Eso es lo que tenemos que aprender a determinar y de ahí sale una pregunta perfectamente. Usted considera, es que mire que el resultado nos está mostrando eso, que uno dice, no, es que la meta es de 1, pero es que estamos muy bien, pero muy bien es que si todo está, digamos que enculebrado, atrapado en la cartera, y hay que determinar qué tipo de cartera es, si es de alto riesgo o de bajo riesgo. Entonces, miremos que como es un indicador genérico, es lo que tenemos que convertir en indicadores pertinentes para la empresa. Por ejemplo, aquí perfectamente debería de tener uno en la prueba ácida una meta por ahí tiene que estar muy elevada. Miremos los días de rotación, mire, días de rotación de deudores.
lo tenemos en un promedio de 30 días. ¿Qué nos dice? 121 días y pasó a 248 días. Problemas de recaudo. Días de rotación de inventario, pago menor a la meta. Es decir, estamos rotando el inventario, pero los días de rotación de deudores dice que está también en 30 días. Estamos pagando a 23 días, pasamos a pagar 68. Eso está diciendo algo, que ya no estamos cumpliendo con la meta establecida, porque recordemos que muchas veces a 30 días nos dan unos descuentos financieros y acuérdense que allá en el estado de resultados aparecen otros ingresos financieros. Esos se determinan porque me los gané en el pago de las facturas. Lo mismo para el endeudamiento. El endeudamiento lo tenemos. Dice bajo nivel de endeudamiento, pero el bajo nivel de endeudamiento con respecto a qué. Recordemos que si tenemos una cartera de difícil recuperación, hay que reevaluar nuevamente los indicadores. Lo que dice aquí, endeudamiento a corto plazo, dice alto nivel de endeudamiento, porque es que la meta está en 40. Y si recordamos que esa cartera, miremosla acá, esa cartera, voy a aumentar aquí el numerito, aumentó considerablemente. Eso es delicado. Por eso es que hay que tener varios indicadores. Por eso les hago el ejemplo del avión, donde tienen toda esa cantidad de relojitos. ¿Para qué? Para poder tomar decisiones y decisiones más acertadas y evitar ese grado alto de incertidumbre. Mirando también aquí, prácticamente todo nos aparece en rojo. El margen operativo nos dice que lo tenemos, debería estar en el 20% y dice está en el 3.7. ¿Qué dice eso? Bajo margen operativo. Ay, tenemos que empezar a mirar qué es lo que está sucediendo realmente. Si tenemos que aumentar, digamos, las ventas y reducir, digamos, los costos por las ventas, ya sean productos o sean servicios. Eso se revalúa de acuerdo a qué? A la situación del mercado. Lo otro, ¿cómo puedo pasar pasivos de corto plazo a largo plazo sin que se me incremente esa tasa de interés o que no me cobran una tasa de interés, sino un poquito renegociar? Entonces son decisiones que se toman ¿para qué? Para no aporrear demasiado la caja, o sea, el flujo de caja, lo que necesitamos. Lo mismo para el margen de EBITDA, que lo tenemos del 25 y aparece, todo esto está por debajo. Mira, aquí los voy a colocar en aumento. Demos cuenta que esta empresa tiene problemas y tiene grandes problemas, sobre todo en lo que se refiere a la rentabilidad. El margen neto es lo que nos está mostrando, dentro de los cuales es muy bajito. Recordemos que esa utilidad neta versus las ventas es demasiado. Entonces hay que mirar la estructura y cuál de esa parte de la estructura es la que debo de atacar y cuál es, digamos, en el balance, tanto en los activos como en los pasivos y en el estado de resultados, considerar cuáles son esos de mayor impacto en porcentaje. De ahí salen las preguntas. Es decir, saber hacer un análisis, una pregunta. De acá uno dice, ¿qué se podría hacer? Entonces, dice, aumentar ventas manteniendo los mismos costos de acuerdo a una variable. Lo otro, jugar o digamos pasar activos, digo pasivos de corto plazo a largo plazo. Entonces uno empieza a mirar cuál de ellos tiene más repercusión, cuál de ellos tiene más impacto con respecto a lo que se esté preguntando y que vaya a mejorar ese indicador, lo cual traduce en una toma de decisiones. Este era lo que quería que observaran, digamos, y les adelanté mucha cosa, les estoy mostrando
cómo podemos trabajar el ejercicio. Entonces, recordemos que para este ejercicio, para los que están, se los voy a enviar, por eso lo hice en YouTube, para que todos puedan ingresar si no pudieron asistir a las debidas clases y a los debidos repasos, porque estamos haciendo unos repasos. Les decía, tengan presente de cómo está construido la estructura o el esqueleto del balance y del estado de resultado. Eso es lo que estamos tocando. Y para las próximas clases vamos a ver otros modelos que tienen que ver prácticamente con esto. Simplemente es la óptica donde se coge y la óptica y la perspectiva que tiene el autor que diseñó estos indicadores y que uno puede construir. Muchas gracias, muchachos, y espero que si tienen alguna duda, pues me pueden escribir perfectamente. Dejo de compartir y ya les envío la grabación.